Vamos a desarrollar lo que corresponde al sistema respiratorio. El sistema respiratorio, como habíamos visto en la introducción, es el responsable de producir el intercambio gaseoso entre el oxígeno y el anhídrido o dióxido de carbono. Vamos a ver que tiene una serie de órganos, de los cuales uno de ellos, que es el primero de la vía del tracto respiratorio superior, que es la laringe, lo vamos a desarrollar mm, por más detalle en el segundo semestre. Luego tenemos la tráquea, bronquios, pulmones y las pleuras. Entonces vamos a comenzar con el aparato respiratorio y vamos a hacer una división. Tenemos un tracto respiratorio superior constituido por las fosas nasales o la cavidad nasal. Tenemos a la faringe que está dividida en tres partes, es abierta hacia adelante. Tenemos arriba la nasofaringe, en el medio la orofaringe o bucofaringe y abajo la laringofaringe que se continúa finalmente con la laringe, que es el órgano de la fonación, donde están las cuerdas vocales que producen la vibración del aire que está alrededor para producir el sonido de la voz humana. Luego tenemos el tracto respiratorio inferior, donde tenemos aquí tenemos la tráquea, los bronquios, en sus diferentes ramificaciones, los pulmones y también la pleura o las pleuras que envuelven a ambos pulmones. Entonces vamos a comenzar de esta manera. Tenemos una vista anterior de la caja torácica donde vemos a los pulmones. Están ubicados en la jaula torácica, formado anteriormente por el esternón, los cartílagos intercostales, las costillas. Por atrás vamos a encontrar a las vértebras dorsales o torácicas. También el omóplato va a estar por fuera de las costillas. Y ahí tenemos la jaula torácica. Miren esta imagen donde tenemos un pulmón que está sin aire, está aquí en color oscuro, está ubicado desde la parte superior de la primera costilla hasta aproximadamente la séptima costilla. Miren también cómo cuando miramos de frente al pulmón izquierdo, por ejemplo, tiene acá una parte socavada que corresponde a la incisura cardíaca. Aquí está la silueta cardíaca y ese espacio está ocupado por el corazón. Cuando los pulmones están llenos de aire, están insuflados. Fíjense ustedes acá en color azul cómo la silueta de los pulmones baja, desciende hasta aproximadamente la novena costilla a ambos lados. Y miren también cómo esa parte interna socavada del pulmón izquierdo, donde teníamos la incisura cardíaca, hay una parte del pulmón que se insufla o entre comillas se infla hasta esa incisura. Si miramos a los pulmones desde su parte posterior, vamos a ver que la base está aproximadamente a la altura de la décima vértebra dorsal, o la décima costilla. Ambos pulmones son casi idénticos en esta ubicación. Y cuando están insuflados o llenos de aire, fíjense ustedes cómo baja hasta aproximadamente la duodécima vértebra dorsal, décima costilla aproximadamente, tanto el pulmón del lado izquierdo como el pulmón del lado derecho. También vamos a hablar de la tráquea, que es un órgano elástico, móvil, fibromúsculo cartilaginoso. Visto de frente tiene aproximadamente 13 centímetros de longitud, entre 11 y 12 aproximadamente, es extensible. Presenta una serie de cartílagos que en su parte anterior y lateral son cerrados. Son los cartílagos traqueales. Hay aproximadamente entre 15 y 20. El último cartílago, que es el cartílago de la bifurcación, se denomina también carina traqueal. Y si miramos por atrás, la tráquea presenta una parte descubierta. Este, este cartílago acá adelante y atrás da la apariencia de que está cerrado, pero si miramos desde atrás vemos que no se continúa, no hay continuidad entre esos cartílagos traqueales. Hay una pared membranosa entre ambos. La tráquea presenta también una depresión superior en relación al istmo de la glándula tiroides y una depresión inferior con relación al arco de la arteria aorta. Si observamos el interior del tubo de la tráquea, vamos a ver que está tapizado por mucosa respiratoria y tiene aproximadamente 1 centímetro de diámetro.
lo que favorece que se puedan introducir ciertos instrumentos médicos de exploración y de cirugía para poder hacer diagnósticos y tratamientos precisos. La constitución anatómica se refiere a las capas por las cuales está constituida la tráquea. Interiormente está constituido por una capa mucosa que está en relación con la luz del tubo. Recordemos por histología que esta es una capa de epitelio cilíndrico ciliado pseudoestratificado con células caliciformes que se extienden aquí hasta la submucosa. Estos cilios presentan un movimiento sincrónico de barrido muy particular para poder eliminar ciertas partículas de polvo y expulsarlas al exterior para que no se acumulen dentro de los alveolos pulmonares. Presenta también en la parte anterior y lateral unos cartílagos y en la parte posterior ausencia de cartílago y una capa fibromuscular de músculo liso principalmente. Aquí observamos otra imagen donde se ve la constitución anatómica. Vemos en color rojo tenemos la mucosa, en la capa submucosa donde están las glándulas caliciformes. También observamos en la parte posterior la capa fibromuscular elástica. Y también se puede ver histológicamente el parénquima, la capa de cilíndrico ciliado pseudoestratificado con las células caliciformes que están aquí en color más claro y los cilios. También podemos hablar de las relaciones. Hay que tener algo en cuenta que la tráquea tiene una relación en el cuello y tiene una relación en el tórax. Entonces vamos a ver primero las relaciones que se presentan en el cuello. Ojo con estas relaciones. Por delante vamos a encontrar al istmo de la glándula tiroides, por detrás al esófago y a los costados al paquete vasculonervioso cervical. Y lo vamos a observar en una imagen. Aquí tenemos un corte transversal que pasa aproximadamente a la altura de la sexta vértebra cervical. Vemos por delante, aquí está la tráquea, que es un tubo así bien formado, bien estructurado por la presencia de esos cartílagos en la parte anterior y lateral. Su parte posterior dijimos que es fibromúsculo elástica. La luz del tubo es bastante amplia. Y por delante aquí está el istmo de la glándula tiroides con sus dos lóbulos, la glándula tiroides, lóbulo izquierdo, lóbulo derecho. A los costados tenemos al paquete vasculonervioso cervical formado por la arteria carótida común, la vena yugular interna por fuera y en el ángulo diedro formado por ambos vasos tenemos al nervio vago o décimo paracraneal. Así se forma el paquete vasculonervioso cervical. También vemos aquí este pequeño cordón, un color amarillo, es el nervio laringio recurrente del lado izquierdo que está más pegado al canal tráqueo-esofágico y por detrás la relación con el esófago, que es un tubo que se puede ver aquí que es aplastado. En esta imagen podemos, en una vista anterior se puede ver al cartílago tiroides, al hueso ioides. el- mm, Estos son los cartílagos traqueales y cubierto anteriormente por el istmo de la glándula tiroides. A los costados podemos ver el paquete vasculonervioso cervical. Aquí tenemos la arteria carótida común, la vena yugular interna y detrás el ángulo diedro formado por ambos vasos, el nervio vago. Esta es la porción cervical. Aquí vemos más de la porción cervical. Tenemos los primeros cartílagos traqueales y el istmo de la glándula tiroides. Pueden observar que aquí en el lado izquierdo está pegado a la tráquea, entre la tráquea y el esófago, en el canal tráqueo esofágico izquierdo, el nervio laríngeo recurrente izquierdo. En el tórax la situación es un poco diferente porque tiene más relaciones. Fíjense, tenemos relaciones que están por delante, por detrás, izquierda, derecha y en la bifurcación de la tráquea en el cartílago de la carina traqueal. Tenemos adelante el arco aórtico, por atrás está el esófago, a la izquierda está el nervio recurrente que vimos recién, el arco aórtico, a la derecha la vena cava, la vena ácigos y en la bifurcación el plexo nervioso pulmonar. Acá podemos ver en la porción torácica una relación muy importante por delante, el arco aórtico.
También aquí podemos ver la vena hacigos mayor, el arco aórtico y parte de la aorta ascendente. Y este cordón amarillento que baja y pasa por delante del arco aórtico y luego vuelve hacia abajo y hacia atrás y hacia arriba. Este es el nervio laringio recurrente izquierdo pasando por el canal tráqueo esofágico izquierdo. También podemos observar que hay situaciones en que la persona no puede respirar por la vía aérea superior y se tiene que hacer un acceso a través de la tráquea, cortando, haciendo una abertura llamado traqueotomía, para introducir un tubo o una cánula que permita un flujo dinámico de aire. Este es el procedimiento que se llama traqueostomía, acercar la tráquea a la superficie para que pueda realizar el intercambio gaseoso en las vías aéreas inferiores. La irrigación de las tráqueas está constituida por tres grandes venas. La arteria tiroidea, habíamos visto que la glándula tiroides se relaciona en la porción cervical de la tráquea, entonces esta arteria también le da ramas. Las arterias tímicas y la arteria bronquial derecha principalmente. En cuanto a la inervación, le corresponde al nervio vago y al simpático. Tenemos también, continuando a la tráquea, tenemos los bronquios, el bronquio derecho, el bronquio izquierdo, es el bronquio izquierdo, es largo, fíjense, es largo, más de un calibre inferior al del lado derecho, que es más corto y grueso. También acá hay relaciones comunes, por ejemplo, por delante, por delante de los bronquios tenemos los vasos pulmonares y por detrás los vasos bronquiales. Pulmonares por delante, bronquiales por detrás. Esas son relaciones comunes. Después tenemos el bronquio del lado derecho, que es corto, grueso y casi vertical. Se relaciona con la vena cava superior y atrás, como se ve por aquí, atrás, con la vena ilíacos. Tenemos el bronquio izquierdo, que se relaciona con el arco aórtico. Este es el bronquio izquierdo. Aquí tenemos el arco aórtico y parte de la aorta descendente. Y por detrás está el esófago y el conducto torácico que vamos a estudiar en el segundo semestre. Está en relación, siempre estamos hablando del bronquio izquierdo, está en relación con una arteria muy importante que es la arteria pulmonar. ¿Cuál es la constitución atómica? Similar a de la tráquea, pero un poco diferente. Tiene una capa mucosa y una fibrocartilaginosa. En cuanto a la irrigación, está representada por las arterias bronquiales, izquierda y derecha respectivamente. Cuando hablamos de los pulmones, tenemos que hacer una diferenciación, ya que anteriormente habíamos visto que el pulmón del lado derecho es ligeramente más grande que el izquierdo por, por esta escotadura cardíaca que presenta en la parte medial inferior. Su volumen aproximado es de 1.600 mililitros o centímetros cúbicos y el pulmón derecho pesa aproximadamente 600 gramos, 100 gramos más que el pulmón izquierdo que pesa 500. También presenta caras, tiene una cara costal, que es la que vemos aquí, tiene una cara mediastínica o medial y tiene una cara diafragmática inferior que es cóncava, que es la que se puede observar aquí. Desde su cara, desde su cara costal podemos observar que el pulmón del lado derecho presenta una cisura horizontal y una cisura oblicua. Y también esas cisuras dividen a tres lóbulos que se pueden identificar fácilmente acá. El lóbulo superior, este que es más voluminoso, el lóbulo inferior y lóbulo medio y el lóbulo inferior. En cuanto a lo que corresponde al pulmón del lado izquierdo, tiene una sola cisura oblicua que divide al lóbulo superior del lóbulo inferior. Si miramos a los pulmones desde su cara mediastínica, vamos a observar que el pulmón del lado izquierdo presenta una gran impresión, que es la impresión cardíaca.
En el centro tenemos el ilio pulmonar en forma de rasqueta, donde están los vasos pulmonares y los bronquiales. También está el surco para la arteria aorta. También vemos acá el ilio pulmonar derecho que tiene forma casi cuadrangular, donde también tenemos las, los vasos pulmonares y bronquiales. Aquí observamos ambos pulmones, el pulmón izquierdo, separado por la cisura oblicua, lóbulo superior, lóbulo inferior. Tenemos el ilio pulmonar en forma de raqueta, los bronquios y el ilio del lado derecho que tiene forma casi cuadrangular, con sus dos cisuras y tres lóbulos el pulmón derecho. Aquí vemos al pulmón derecho, la cisura horizontal, la cisura oblicua, lóbulo superior, medio e inferior. También vamos a observar en el lado izquierdo la cisura oblicua que divide al lóbulo superior del lóbulo inferior. Y en la parte media del borde anterior encontramos una pequeña prolongación que se denomina língula. Esta es la disposición que presentan los tubos, las arterias, las venas y los bronquios en, en el ilio pulmonar, sea derecho o izquierdo. El izquierdo dijimos que tiene forma de raqueta. Acá vemos que en la parte inferior se encuentran las venas pulmonares y en la parte superior la arteria pulmón. Tiene una disposición bastante similar. Aquí vemos a ambos ilios pulmonares, el izquierdo en forma de rasqueta, con las arterias pulmonares, la vena pulmonar y el bronquio. Y el ilio pulmonar derecho en forma rectangular, con las arterias pulmonares, las venas pulmonares y los bronquios. Acá vemos más del ilio, una pieza cadavérica, el ilio izquierdo, el ilio derecho. Y también algo que hay que rescatar es la irrigación. Los pulmones tienen una irrigación compleja, una doble irrigación. Una irrigación que se denomina nutricia, que le da la sangre a los pulmones, al parénquima pulmonar, al tejido pulmonar, que es a través de las arterias bronquiales. Y otra muy diferente es la irrigación que es funcional, la que permite el intercambio entre el oxígeno y el anhídrido carbónico, que se denomina hematosis. Esa es la irrigación funcional que se da a través de los vasos pulmonares. Ojo, la irrigación funcional a través de los vasos pulmonares y la nutricia a través de los vasos bronquiales. También tenemos a las pleuras, que son unas capas membranosas, como habíamos visto anteriormente y como ustedes vieron en histología, una capa de tejido mesotelial, epitelio plano escamoso, que también se encuentra alrededor del corazón, el pericardio y en la cavidad abdominal, el peritoneo. Tiene una hoja parietal que está en relación con la pared de la caja torácica y una pared visceral que recubre internamente al pulmón. En su parte inferior y anterior ustedes pueden observar acá un pequeño espacio que se llama receso costodiafragmático. Este pequeño espacio que está en la parte inferior, también en la parte anterior, le permite a los pulmones expandirse, como habíamos visto en las primeras diapositivas. También existen una serie de músculos que ayudan a que se realice el proceso de la respiración. El principal de ellos es el músculo diafragma, ese es el principal, pero después también hay varios músculos accesorios. Por ejemplo, están los músculos intercostales, están el músculo pectoral menor, está el músculo el recto anterior de manera muy indirecta, también el músculo serrato inferior, los músculos del cuello como el esternocleidomastoideo y los músculos escalenos. Si miramos desde una vista posterior, tenemos el serrato posterior que se inserta en la columna y en el omóplato. Esto contribuye ligeramente a aumentar el diámetro de la caja torácica. Y también otros músculos como los serratos posteriores, el músculo transverso y los intercostales que se pueden ver aquí. El pulmón in situ se puede observar que ambos están en el mediastino, en el centro y hacia el lado izquierdo está el corazón. Fíjense que al mirar de frente
se ve una gran diferencia entre ambos pulmones. Como el pulmón izquierdo tiene una parte ligeramente cóncava en su parte inferior, que es la incisura cardíaca. Y la cara inferior de ambos pulmones está en relación con el músculo diafragma, de ahí lleva su nombre de cara diafragmática. Recordemos que este es el principal músculo de la respiración. Acá vemos el receso costos diafragmático derecho e izquierdo que le permite a los pulmones expandirse durante el proceso de la respiración. Aquí vemos el árbol laringeotraqueobronquial, el camino que sigue el aire, el oxígeno, el anillo carbónico en la respiración organísmica. Recordemos que existe también otra respiración que se llama respiración celular, que es el intercambio que se da a través de la membrana celular entre el entorno de la célula, el líquido extracelular y el interior de la célula, el líquido intracelular o citoplasma.